Economista, se habla de que tenemos la peor crisis del sector petrolero en los últimos 50 años. ¿Es esto así? Y de ser así, ¿a qué es lo que se debe esta crisis? Fíjate tú que es tan grave que el gobierno este momento puede intervenir en las cuentas de Petroecuador, puede dejarle sin recursos a las cuentas de Petroecuador, como ya lo hizo con Select, para derivar los recursos de Petroecuador a reservas internacionales y pagar la deuda. El gobierno puede intervenir en una empresa que constitucionalmente es autónoma para cerrar los proyectos de inversión. No hay proyectos de inversión hidrocarburífera, no existen. ¿Por qué no existen esos proyectos de inversión? Porque el gobierno no permite que la empresa utilice esos recursos para inversión, porque eso está en el programa del Fondo Monetario Internacional. O sea, a pesar de que parezca insistente, Oye, está bien. pero forma parte también del programa del Fondo Monetario Internacional eso. Al formar parte también del programa del Fondo Monetario Internacional, no solo es el sector eléctrico, es también el sector hidrocarburífero, es Petroecuador. Y no solo eso, ya se nos viene, de acuerdo al programa del Fondo Monetario, la privatización de la seguridad social. Ese es el próximo paso. Vamos a tener ya una desinversión en los hospitales de la seguridad social para justamente posicionar el discurso del sector privado. Exactamente lo que están haciendo ahora con la electricidad. Como estamos frente a apagones, como no hay inversión en el sector eléctrico, ¿cuál es el discurso que emerge como un discurso salvador, como un discurso que va a solucionar los problemas? Es el discurso del sector privado. El sector privado va a resolver problemas que no los pudo hacer el sector público. La técnica Y estándar de la ¿ok? privatización Van a hacer lo manifestaba. mismo en el caso de petróleo, que el sector privado resuelva la desinversión en el petróleo y después, y están preparándose para eso, van a hacer lo mismo en la seguridad social. Van a desinvertir, ya están empezando, ya han empezado, en todos estos años han empezado con el discurso del déficit actuarial, con el discurso de que no hay atención y la solución es que se invierta desde el sector privado, que pasemos a las cuentas individuales, que el ciudadano escoja qué administradora privada de fondos de pensiones, ¿no? Y llevamos a los ciudadanos hacia la privatización de la seguridad social del IES. de lo cual Está podríamos, escrito. de lo cual podríamos profundizar en futuras oportunidades. Economista, por eso es que actualmente el Ecuador, de tener casi 500.000 barriles de petróleo producidos diariamente, llegamos a tener incluso 250.000 en uno de los peores meses. O sea, es por esta razón, por no haber invertido en el sector petrolero que, siendo tan rentable, el Fondo Monetario Internacional no nos permite utilizar nuestros propios recursos para seguir produciendo y con ese mismo dinero incluso pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Es que parece chiste, pero lo que usted nos dice es terrible. Pero es que está escrito. Si el ciudadano piensa que exagero, es cuestión de que digite en la página web del Fondo Monetario Ecuador y revise la última carta de intención. Claro. Si no sabe inglés, puede utilizar un traductor de los que hay y revise, pues. Y los conceptos que están ahí, ponga a sí mismo en Google qué significa esto. Y el ciudadano que haga ese ejercicio se va a dar cuenta que es absolutamente real, que no le estamos mintiendo, que en este momento le estamos dando información al ciudadano para que el ciudadano tome decisiones. Es decir, si hay algo que tú no sabes, justamente para eso son las redes, los expertos y demás, para indicarle al ciudadano exactamente eso, Y en el indicarle en qué tema, consiste eso. y en el tema de las privatizaciones, economista, se ha mencionado por parte de ANTEP y específicamente por su secretario general David Almeida que existe la intención por parte del régimen de Daniel Noboa de privatizar los campos Sacha y Amistad. Economista, ¿qué pasaría con el país si es que se logra llegar a privatizar estos campos tan estratégicos y que le aportan tanta rentabilidad al Estado ecuatoriano? Y son la joya de la corona. Representan el centro neurálgico de la empresa Petroecuador y la estrategia es desinvertir para provocar deficiencias. Esas deficiencias son programadas. Sobre esas deficiencias programadas actúa la prensa
la prensa que da cabida a un montón de analistas de derecha que le dicen al ciudadano, el Estado es ineficiente y esto se debe a que el Estado no ha dejado la participación del sector privado, porque si participa el sector privado, esto se soluciona. Y ahí empiezan los medios de comunicación a persistir en la idea de que el sector privado es la solución. Y una vez que logran concientizar, logran el consenso, si tú quieres, de que esa idea del sector privado es la solución, inmediatamente a través de los interfaces políticos, sistema político, los partidos políticos de derecha, llevan adelante las iniciativas de privatización y aprueban las leyes. Aprueban las leyes y empiezan los procesos, pero hay límites, ¿no?, que son constitucionales, y es que, ya digamos que se privatiza durante el gobierno de Noboa, el Campo Sacha. Pero si viene un nuevo gobierno que no es de derecha, si el ciudadano despierta y dice, yo no puedo votar por la derecha porque los de derecha son corruptos, y vota por un partido de izquierda, viene la izquierda y trata de recuperar el Campo Sacha y le dice a la empresa privada, muchas gracias, pues esto es del Estado, hasta aquí nomás. ¿Qué es lo que pasa? Que esa empresa le dice, está bien, has afectado mi seguridad jurídica y te voy a demandar en un centro internacional de arbitraje por 5, 7, 10 mil millones de dólares. Entonces, es eso lo que quería Noboa en la consulta popular. Noboa quería que el Ecuador reconozca los centros internacionales de arbitraje porque él sabe que en su gobierno los contratos que ha firmado se pueden caer en el próximo gobierno. Y para evitar que se caigan era fundamental cambiar la Constitución y permitir que se reconozcan los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿no?, los centros internacionales de mediación y arbitraje. Como no pasó, nosotros hemos sido especialistas en perder miles de millones de dólares, cerca de 3.000 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Entonces tú puedes dar cuenta que ahí el pueblo ecuatoriano le dijo, no vamos a permitir esto. Y esto es algo que todavía nos defiende, todavía nos protege, todavía podemos decirles a estos empresarios que quieren aprovecharse de estas circunstancias que muchas gracias, su inversión en el Campo Sacha, pero esto es del Estado, lo revertimos al Estado, y el momento que lo revertimos al Estado, entonces ahí, aunque nos pongan juicios en los tribunales de conciliación y arbitraje, tenemos una Constitución que nos defiende. Pasa lo mismo en el caso de OCP. Se cumplió ya el plazo para que OCP entregue el oleoducto de crudos pesados al Estado, y no lo quieren entregar. Y quieren ampararse justamente en estos tribunales de conciliación y arbitraje, porque es un negocio, pues. Y el gobierno de Noboa está negociando con ellos, porque el gobierno de Noboa viene de un grupo de negociantes, de un grupo económico que es eso, son negociantes. Hacen de todo negocio, llegaron al Estado para hacer negocio. ¿Y cuánto estamos perdiendo? Justamente, ¿cuánto estamos perdiendo porque el régimen de Daniel Noboa no hace efectivo todavía el traspaso del OCP al Ecuador? Ya desde febrero debía haber pasado a manos del Estado, pero todavía no lo hacen. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estamos perdiendo como país en torno al OCP? En la proforma general del Estado ya estaba previsto el ingreso de 400 millones de dólares producto del traspaso de OCP al Estado ecuatoriano, y hasta ahora efectivamente no se ha dado. Y todo dependerá de lo que pase a futuro, pero será muy difícil que el gobierno de Noboa se vaya en contra de los empresarios, porque él es un empresario. Y un empresario que hace negocios con otros empresarios no se dispara al pie. Un empresario no arruina sus propios negocios. Noboa llegó al Estado para hacer negocios, no llegó al Estado para resolver ningún problema. Todos los problemas que se le presentan a Noboa desde el Estado para él se convierten en oportunidades de negocio. Si hay crisis eléctrica, inmediatamente ve una oportunidad de negocio para hacer negocio con la crisis eléctrica y contrata barcazas, ¿no?, que además transfieren enormes cantidades del dinero del Ecuador para generar electricidad, porque es un negocio. Si en Petroecuador se cae la producción, inmediatamente se le despierta el negocio y dice, bueno, ¿cómo hacemos para que otras empresas, amigos, no sé cómo llamarlo, el premio Nobel Stiglitz, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, muy crítico además, no es socialista ni mucho menos, es un liberal, es premio Nobel de Economía, pero él a este tipo de capitalismo lo llamaba capitalismo de compadres.
donde se ponen de acuerdo para lucrar del Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. Un capitalismo de compadres. Desde la época de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa. Son compadres, son familiares, son amigos, son parientes, donde, si tú quieres, desarticulan el Estado, y no lo desarticulan por malas gentes, ni mucho menos, lo desarticulan, lo desinvierten para generar oportunidades de negocios, para eso, por eso lo desarticulan. Para ellos, absolutamente todas oportunidades de negocios. Y el elector tiene que estar claro, el ciudadano tiene que estar absolutamente consciente de lo que está pasando. Si vota por un empresario, además si es un gran empresario, ese empresario va a ver el mundo en términos empresariales, porque fue formado desde chiquitito de esa forma, pues, para ver todo en términos empresariales, en términos de costo-beneficio, en términos de modelo de negocios. Las políticas públicas, las empresas públicas, todo, absolutamente todo se transforma en modelo de negocio empresarial. Y por eso tiene acuerdos, pues, acuerdos con, si al menos naces de un entorno empresarial, los amigos de tu mamá, los amigos de tu papá van a ser otros empresarios. Los compañeros de colegio van a ser los hijos de otros empresarios. Claro. Y si entras a la política, quien te va a acompañar, quien te va a financiar, van a ser otros empresarios. Y cuando asumes el poder, porque has ganado las elecciones, o sea, nombras ministros a tus compañeros, a tus conocidos que provienen del entorno empresarial. Y ellos van a actuar de la misma forma. Van a ver en este modelo empresarial nos llegó la información de que la transnacional argentina Pampa Energy ya había comprado la totalidad del OCP. Economista, o sea, ya podemos decir que el OCP ya no es del Estado, ya no se traspasó al Estado, sino ahora ya es privado, y de una transnacional argentina que a duras penas pagó cerca de 37 millones por las últimas acciones, versus la rentabilidad que nos hubiese dejado al país, que era aproximadamente de 160 millones de dólares anuales. Más los 400 millones que estaban previstos justamente por la terminación del contrato. Entonces, esto es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y a eso hay que advertir a toda la ciudadanía, que despierte, que sea consciente. No le estamos diciendo que vote por un candidato A, B, C o D, no, sino que tenga absolutamente claras las líneas ideológicas de su decisión y que sea responsable con esas líneas ideológicas de su decisión. Este momento ha votado por un conjunto de empresarios que han llegado al Estado para hacer negocios y que hacen negocios sobre el dolor, el sufrimiento, la desinversión, la crisis, pero es su forma de pensar, pues. No podemos cambiar esa forma de pensar. Fueron educados, fueron criados, han vivido en un entorno empresarial donde para ellos todo, absolutamente todo, tiene que ver con un modelo de negocios. Y es lo que han hecho y eso es lo que van a seguir haciendo a futuro. Verán políticas públicas como modelos de negocios. Economista, todo lo que para ellos el Estado es eso, es un gran modelo de negocios. Economista, pero ¿es legal la información que nos ha llegado de que Pampa Energy, la transnacional argentina, haya comprado la totalidad del OCP? O sea, ¿Daniel Noboa pudo haber hecho eso? Sabemos que hubo la negociación desde Guillermo Lazo con referencia al OCP y quizás por eso extendieron el plazo para pasarlo a manos privadas, pero, economista, ¿es legal esto? O sea, ¿es constitucional? ¿Se puede revertir? Sí, es legal porque estos grupos empresariales tienen abogados, pagan muchísimo dinero por sus abogados. Estos grupos empresariales no toman decisiones sin consultar con sus abogados, sobre todo a ese nivel. No compran acciones o no definen una intervención en determinado tipo de entornos si previamente sus abogados no les anticipan los obstáculos y las oportunidades que pueden haber. Entonces no dudes de la legalidad, o sea, es absolutamente legal. Lo otro que tú quieres indicar es la legitimidad, si es legítimo que un grupo de empresarios que tiene información reservada utilice esa información para favorecer a otros empresarios. Eso es ilegítimo y constitucional. No es constitucional. Por supuesto que no es constitucional. Entonces se puede revertir. Como algo es legal y no es constitucional, ahí emerge algo que se llama una antinomia jurídica, una contradicción jurídica. Y eso se resuelve en la Corte Constitucional con leyes
¿no? Etcétera, ¿no? Condiciones de política pública. Pero se puede revertir, digamos, en el próximo año, en el 2025, ya llega un país que dice no, no queremos estar del lado de los empresarios, no queremos vender los sectores estratégicos, la constitución no lo permite. De hecho, los tratados bilaterales de inversión, por eso el pueblo ecuatoriano les dijo que no. En ese caso, ¿se puede revertir esto? O sea, se puede decir, el OCP tenía que ser pasado a manos del Estado ecuatoriano y eso lo vamos a hacer cumplir. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, tiene que inmediatamente hacerse eso. Eh, si el próximo gobierno no es neoliberal, si el próximo gobierno no es de derecha, una de las primeras tareas, aparte de invertir los miles de millones en energía, es hacer respetar la Constitución. El próximo gobierno tendrá que decirle al Fondo Monetario, bueno, señores, muchas gracias, pero por favor hagan maletas, no las necesitamos en el país, han hecho ya suficiente daño, vamos a evaluar lo que ustedes han hecho para ver si está dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico, vamos a cambiar las cosas que están por fuera, no, les agradecemos, vamos a refinanciar la deuda que tenemos con ustedes, pero hasta aquí llegamos. Igual al Banco Mundial, hay que decir exactamente lo mismo. Una vez que el fondo vamos al aeropuerto, les despedimos, vemos que efectivamente tomen el avión, que no se queden aquí, que se vayan. Una vez que nos aseguramos que el Fondo Monetario ya no está físicamente incluso en el país, cerramos sus oficinas aquí, entonces ahí podemos decirle al país, no tenemos nada que ver con el Fondo Monetario, nada que ver con el Banco Mundial, ahora sí podemos utilizar los recursos que tenemos en función del desarrollo nacional. Pero inmediatamente tú vas a ver ahí que Teleamazonas, Ecoavisa, los influencers van a saltar al techo, van a decir, ¿cómo es posible que se haga eso? Eso es irresponsable y van a empezar una campaña de satanización, van a contratar trolls, etcétera. Pero ahí tendrá que haber una estrategia de comunicación transparente, horizontal, con el pueblo para decirle, mire, lo que estamos haciendo es absolutamente constitucional, estamos defendiendo el orden jurídico. Y decirle a Teleamazonas y Ecoavisa, señores, ya si quieres seguir, por favor, paguen impuestos. No están pagando impuestos. Paguen los impuestos que tienen que pagar y sigan diciendo todas las cosas que ustedes consideren pertinentes, pero primero paguen impuestos. Y con eso creo yo que el país empieza a recuperar la institucionalidad con transparencia, con democracia, sin autoritarismos, sin romper periódicos, sin insultar a nadie, ¿no? Pero con absoluto respeto y dentro de lo que establece la Constitución y la ley. Y el país, creo yo, va a reconocer eso. La gente cuando ve eso reconoce, pues. Reconoce, aplaude, apoya y genera consenso sobre eso. Entonces el próximo gobierno tendrá que hacer eso. Tendrá que reinstitucionalizar al país, pero sin autoritarismos, sin intervenir en la justicia, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes. Yo creo que sé cómo hacer eso y creo que el elector a la larga en febrero puede tomar decisiones consistentes con lo que necesita el país. Antes que se me quede la pregunta suelta sobre los campos petroleros, Sacha y Amistad, ¿hay la intención de privatizarlos para aumentar la producción petrolera? ¿Esto sirve realmente para los intereses del país? Porque uno ve la rentabilidad de Colombia, que tiene el modelo privatizador, y ve que recibe poco más de $20 por barril de petróleo. En cambio en Ecuador recibimos más de $45. En el país serviría este modelo similar al colombiano que quiere implantar Daniel Noboa. Mira, yo creo que hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución. El artículo 315 de la Constitución, que habla de las empresas públicas, el 313 habla de los sectores estratégicos, el 315 habla de las empresas públicas. Los sectores estratégicos, entre ellos la electricidad, los hidrocarburos, tienen que ser manejados por empresas públicas. Claro. Y para que participe el sector privado solamente lo puede hacer de forma excepcional. Claro, totalmente. No puede, o sea, eso dice la Constitución. Excepcional significa que tú no lo puedes hacer. Pero resulta que, al menos en el campo Amistad y Sacha, que son campos en operación, el Estado por supuesto que lo puede hacer. No se justifica el criterio de excepcionalidad. ¿Por qué vas a trasladar campos que le pertenecen al Estado, al sector privado, cuando el Estado lo puede hacer, cuando tiene ya una estructura institucional, una empresa?
con capacidad, con técnicos, con conocimientos, con todos los elementos que le permitan seguir produciendo. Entonces, no se justifica. ¿Qué se justifica? Se justifica si, por ejemplo, no tenemos capacidad de hacer plataformas mar adentro, por ejemplo, de exploración petrolera a profundidad del mar. Ahí no tenemos capacidad. Entonces ahí podemos llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando el Estado mantenga la mayoría accionaria, con una empresa que tenga capacidad de hacer perforación y explotación de petróleo, ¿no? Mar adentro. Ahí sí se puede llegar a ese tipo de acuerdos. Pero en el campo SACH, en el campo Amistad, que son campos operacionales, donde no necesitas realizar una mayor, si tú quieres, inversión que la ya existente, sino simplemente cambiar cierto tipo de procedimientos y demás y actualizarlos y modernizarlos. En consecuencia, no se puede transgredir lo que dice la Constitución y la ley. Y el próximo gobierno, si se privatiza eso, tendrá que revertirlos y tendrá que decir a esos empresarios que hay que respetar la Constitución y que su denuncia en los tribunales internacionales aquí en el Ecuador no procede porque no permite la Constitución. Claro. Eso hay que hacerlo, creo yo. Antes de finalizar y no sin antes agradecerle por su tiempo, economista, ¿cuál sería la otra verdad de lo que está viviendo el Ecuador en general con la crisis energética, tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero? La otra verdad es que es una crisis generada para posibilitar negocios particulares de grupos empresariales relacionados con el presidente de la República. La verdad es que el país tiene recursos, instituciones y leyes para resolver sus problemas, pero que se han ocultado, se ha generado una verdad paralela en donde se le presenta al país un escenario de catástrofe y un escenario de crisis solamente para hacer negocios. Hay que despertar, hay que visualizar que esta crisis es funcional para intereses empresariales, que hay que salir de esa órbita de intereses empresariales y cuando se salga de esa órbita de intereses empresariales empezaremos a resolver los graves problemas que atraviesa el país. Muchísimas gracias. Han sido las apreciaciones del economista Pablo Dávalos, docente y analista político, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional en su programa La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Muchas gracias. Hasta la próxima.